Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Fabio Castaño y en esta ocasión en el curso de salud animal estaremos hablando de enfermedades de animales. Para entrar en contexto, tenemos que un alcalde nos ha solicitado hacer un estudio de 15 enfermedades que se presentan en su territorio y crear un documento informativo y preventivo para él entregarle a los campesinos. En este caso específico me toca a mí hablar de coccidios en chigüiros, toxemia a la preñez en ovina e inmunodeficiencia severa combinada en equinos. Bueno, partamos con los coccidios en chigüiros. Esta enfermedad en esta especie silvestre que en algunas partes, en algunas regiones de Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, en algunos países pues, de Latinoamérica, los han ido domesticando y colocando en sistemas de producción. Vemos que esta enfermedad infecciosa se presenta por la ingestión de quistes esporulados dentro de las heces. Lo que usted, esporulado es la forma de resistencia que tiene el mismo con capacidad infectiva. Al ser ingeridos por el hospedador, al estar presentes en las heces, eh, lo, lo adquiere el hospedador. En el intestino, el tracto digestivo se produce el desenquistamiento del mismo y empiezan a tener unas lesiones intestinales que pueden llegar a ser subclínicas o asintomáticas, o sea, no presenta ningún síntoma, sino hasta cuando ya está avanzado la enfermedad. ¿Cómo se reconoce? Esta enfermedad se reconoce porque el animal presenta diarrea con sangre y fibrina, presenta fiebre, cólicos, debilidad, pérdida de peso, deshidratación y posteriormente la muerte. En pesos colombianos, ¿cuánto puede costar tener esta enfermedad en la finca? A ver, los costos de esta enfermedad varían según la severidad de la misma y sobre todo, la posibilidad de infestación de animales domésticos, sean cabras, sean ovinos, sean pequeños rumiantes, hasta aves que pueden tener, pues, adquirir esta enfermedad por las heces, por este protozo que es el causante de esta enfermedad. El agente causal, como ya hablamos, el agente causal de la coccidiosis es causado por diferentes tipos de protozoos, que son parásitos obligatorios del género Himeria. ¿Qué es un parásito obligatorio? Es el que necesita el hospedante para poder eh, difuminarse. No sobrevive, digamos, en otra cosa que no sea un hospedante, ¿cierto? Son parásitos intracelulares de las células epiteliales del intestino delgado y grueso. Bueno, el ciclo del biológico de este coccidio e Himeria, porque es el que afecta en este caso específico al chigüiro, em, es ingerido, digamos, es ingerido en el primer día. Los oquistas son ingeridos en el primer día, se reproducen rápidamente en el yeyuno y el ileón. A partir de los 10 o 12 días invaden el intestino grueso y transcurrido aproximadamente 2 semanas desde la infección, comienzan a liberar gran número de oquistes con las heces. Como lo explicamos anteriormente, empiezan a liberar los oquistes en las heces que al ser ingeridos vuelve otra vez el ciclo. Aquí tenemos un cuadro donde dice el ciclo, un animal, pues en este caso hay una cabra, una oveja, es infestada por el consumo y empieza el ciclo que acabamos de explicar nuevamente a, a infectar al resto de animales. La estructura esférica, a ver, las formas y dimensiones varían, desde una estructura esférica de 14 a 16 micras promedio,
para el Emeria parva a formas elipsoidales ovoides de 33 por 23 micras aproximadamente. Desde un punto de vista epidemiológico, perdón, la transmisión de la enfermedad se produce por la ingestación de los oquistes, que eliminan las heces de animales infectados, como ya lo habíamos hablado. Bueno, vamos a hablar de la toxemia de la preñez. Toxemia de la preñez en ovinos. Esta es una enfermedad metabólica que se presenta por diversos factores. Principalmente son nutricionales, estresantes e inherentes al animal. Entre los nutricionales que tenemos una subnutrición en la última fase de la preñez que ocasiona hipoglucemia y su correspondiente disminución de flujo de glucosa uterina, umbilical y uteroplacental. También en estos temas nutricionales puede ser una sobrealimentación en los primeros meses de la preñez, de la gestación del ovino. ¿Por qué? Porque se hace una sobrealimentación y después al ovino crecer el útero ocasiona que la grasa adquirida tenga una menor capacidad ruminal, por consiguiente, una menor capacidad de ingesta de alimentos, presentándose una deficiencia nutricional en el último periodo de la gestación. Entre los estresantes, que son los que originan un mayor gasto de energía y donde el animal consume la mayor parte de las reservas energéticas, tenemos que factores, condiciones climáticas sobre todo. Las condiciones climáticas adversas como son frío extremo, heladas, granizadas, ¿sí? Aunado a esto, unos malos, eh, una mala tenencia al animal. Sí, no lo tenemos en unos habitáculos especializados donde podamos ayudarlos a contrarrestar el frío, las granizadas, todo. De las inherentes al animal, el otro factor que teníamos los tres que habíamos dicho, tenemos la gestación múltiple, dos o tres animalitos, la edad avanzada y aparte de eso la parasitosis gastrointestinales, también incluida la coccidiosis que hablamos hace un rato. ¿Cómo se reconoce? Al inicio los síntomas son leves. Y al pasar de los días los animales se ven apáticos y lentos dentro del rebaño, comen poco, se van separando poco a poco. Algunas veces se pierden, no reconocen el hombre o los perros que ayudan al pastoreo. Al avanzar la enfermedad pierden la vista y adoptan posturas anormales. Convulsionan y posteriormente inevitablemente la muerte. Vuelvo a explicar el tema de los pesos colombianos, cuánto puede costar la enfermedad en la finca. En la finca puede costar el 85% de las crías y madres gestantes, en lo que dice la literatura. Mas, sin embargo, hablar de pesos, tendríamos que decir qué razas se tienen, el precio más o menos del animal, cuántos animales se tienen, el sistema de producción que se tenga para poder hablar de pesos. Tendría que hacer ya un análisis administrativo que no podríamos nosotros decir vale 500, 600, 700, 1 millón de pesos. El agente causal, habríamos dicho que es una enfermedad metabólica, donde el animal es incapaz de mantener el equilibrio energético, es decir, gasta más energía de la que consume, lo que ocasiona una situación de déficit energético. El animal consume todas sus reservas de glucosa, produciéndose una hipoglucemia. Ocurrido esto, la oveja trata de responder a las exigencias energéticas del organismo y de los fetos propios al estar creciendo, metabolizando las reservas grasas de forma muy rápida. Procesos por el cual se genera una gran cantidad de cuerpos cetónicos que, que van a la circulación sanguínea produciendo un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central. Habitualmente se producen, como dice acá, también problemas hepáticos, como muestra la figura, ¿sí? Creándose glicerol, dando
dado que se sobrepasa la capacidad del hígado para detoxificar el organismo. Las ovejas que entran al último tercio de gestación muy flacas, como dijimos, y las sobreengrasadas de edad es donde más se da este problema, igual a las que tienen más de un becerro por parte. Bueno, ahora hablamos de la inmunodeficiencia severa combinada en equinos. ¿Por qué se presenta? La inmunodeficiencia en caballos es el fallo de uno o más aspectos importantes del sistema inmune del animal, lo que afecta gravemente al ejemplar, al verse desprotegido frente a patógenos. Lo puede atacar cualquier cantidad de patógenos. Los caballos con inmunodeficiencia severa combinada no cuentan con linfocitos T y B circulantes, por lo que es imposible que su organismo luche contra patógenos externos. Esta inmunodeficiencia es de origen congénito. ¿Cómo se reconocen? Los caballos presentan síntomas desde el primer al tercer mes de vida, como fiebre, infecciones recurrentes, taquicardia, diarrea, disnea, taquipnea, alopecia, pérdida de peso y dermatitis. Tienen tos, descarga nasal bilateral. En pesos colombianos, ¿cuánto puede costar tener la enfermedad? Volvemos a lo mismo, depende de la raza del animal, depende del grado de infestación, depende de muchas variantes, pero eh, podemos hablar de porcentajes de mortalidad, pero no podríamos tener un número exacto de pesos colombianos, pero podríamos hablar del 70-80%, más todos los gastos operacionales. O sea, es un análisis completamente diferente. Seguimos. El agente causal. Los potros afectados presentan enceritis producidas por una bacteria, que es la Cryptosporidium parvum. O sea, al no tener un sistema inmunológico completamente, pues, no tenerlo adaptado, desarrollado, tener una falla multisistémica de eso, cualquier bacteria, cualquier protozo, cualquier virus puede atacar al potro. Por eso dice la incapacidad de producir su propia respuesta inmune. El potro queda susceptible a infecciones bacterianas, virales, hongos, agentes protozoarios, como hablamos acá. Las características del componente hospedador, por ejemplo, en chigüiros, que son los conceptos de inmunología. Decimos que si pueden defenderse mis animales de esas enfermedades. Decimos que el contagio por coccidios es inevitable, tanto en chigüiros como en caprinos o novinos es inevitable. Sin embargo, la presencia de este protozo es en la mayoría de los casos bien tolerada por los animales, o sea, por lo que son, en este caso, los chigüiros. Como dice en la literatura, el chigüiro, que es el Hydrocherus hydrochaeris, es una especie que en condiciones naturales es resistente a las enfermedades. En las conclusiones tenemos que es de suma importancia que el zootecnista identifique la sintomatología de la mayoría de las enfermedades y su modo de propagación, afectaciones al sistema productivo para así poder establecer mejoras en el manejo de los mismos, logrando prevenir el brote de enfermedades y controlando las que existan. Si bien sabemos, el zootecnista no tiene competencia en diagnosticar ni tratar animales enfermos, sí es de su responsabilidad trabajar en la prevención de las mismas, siempre procurando el bienestar animal y que los sistemas de producción animal sean efectivos y productivos, vale la redundancia. Muchas gracias.